Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1 eh, de los viernes en la tarde. A esta reflexión pertenece tratar, antes de Sócrates, de Platón y Aristóteles, tratar un poquito a los sofistas. Vamos a centrar nuestra clase un poquito en qué significó la sofística, ¿no? ¿Qué son los sofistas? Dentro de la historia de la reflexión filosófica, recuerden que el primero que habló de un pensamiento superficial, de un pensamiento que como le llamaba, Yo creo, profe, yo creo que usted habló de Pitágoras. ¿cómo es? La clase pasada. Ya. Por ejemplo, Heráclito decía, por ejemplo, que había era una razón por la cual despreciaba a la humanidad, que las personas vivían dentro de un pensamiento que él le llamaba la enseñanza de los chismes, ¿verdad? De las vecinas. Y que la gente tenía como consejero a los poetas callejeros. Y por lo tanto despreciaba este tipo de superficialidad en el pensamiento. Prefería hablar del logos y del fuego, que eran como los principios que dominaban en la naturaleza. Entonces, como si la naturaleza y el fuego y el logos fueran como la voz de Dios para el filósofo, mientras que la voz de la humanidad por la cual él se hizo misántropo era una voz de alguna forma superficial, de chismes, de muchas cosas. Hoy diríamos bagatelas, ¿verdad? Entonces decíamos que Sócrates se enfrentó con ese pensamiento, decir que el hombre que vivía en ese conjunto de informaciones, una especie como de posesión de muchas ideas, y en la cual uno se cree que lo sabe todo, pero al final cuando Sócrates invade con preguntas de comprensión lo que y lleva a la persona a la contradicción, pues se desvela en el arte de la frustración que realmente en los sofistas había un conjunto de pensamientos que no estaban conectados unos con otros, sino que eran más emocionales que racionales, eran más de fuego, del ímpetu, del sentimiento, que de la lógica. No se sostenían ante la lógica del pensamiento, por lo menos ante la lógica de la pregunta, a lo cual Sócrates sometía a sus interlocutores. Y bueno, entonces podríamos decir que los sofistas podrían de entrada representar este mundo amplio de lo que es el lenguaje sin fundamento, el lenguaje sin asidero en la realidad. Los sofistas mismos optan por la no realidad. Gorgias dice, la realidad no existe. Si existiera, no se pudiera conocer. Si se conociera, no se pudiera expresar. Uno de los grandes de la sofística. El otro grande es Parménides. Parménides también nos dice sobre el mundo de la... ¿Usted puede repetir eso, lo que te acabo de decir? Sí, Gorgias es uno de los grandes de los sofistas, ¿verdad? Decía que la realidad no existe, que si existiera no se pudiera conocer y si se conociera no se pudiera expresar. Pero el otro padre de la sofística es Protágoras. Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras había heredado el pensamiento de Demócrito. Demócrito había creado dos mundos, el mundo matemático y el mundo sugestivo, ¿verdad? Las cosas que vemos en este mundo, el espectáculo de la naturaleza, es un efecto del choque de los átomos del alma con los átomos de la realidad. Se producen como una especie de onda, como cuando uno tira una piedra al agua, y de esas ondulaciones vienen las sensaciones, de tal manera que los sentidos no existen, los colores, los olores, los sonidos, sino que son percepciones subjetivas y por lo tanto el espectáculo de la naturaleza es una subjetividad del ser humano, es una creación del ser humano. Más allá de la subjetividad,
lo que existiría era el mundo matemático. Cuando entra en escena, Protágoras dice ni siquiera lo matemático solo está en la cabeza de los matemáticos. Las cosas son verdaderas en tu cabeza y son falsas en tu cabeza. De tal manera que Gorgias subjetivizó, igual que Gorgias y Protágoras subjetivizaron lo que se llama el mundo del pensamiento. Y es como si dijéramos, eliminaron lo que se llama el logos el logos y el fuego de Heráclito para quedarse con el lenguaje coloquial, vulgar, el lenguaje divulgativo, el lenguaje de superficie, no sometido a lógica, sino sometido a intención sentimental, a deseo de ganar. Así fue que lo vivieron los sofistas. Lo importante era la retórica, y la retórica se entendió como el arte de convencer. El arte de convencer tenía dos líneas, persuadir y disuadir. Persuadir era que el otro crea lo que yo le estoy diciendo, disuadir, que el otro deje de creer lo que él está creyendo. Y en ese sentido el sofista era un embaucador del pensamiento. Cada vez que una persona hablaba, entraba a discutir, a pelear. Decía Gorgia, la retórica es un arte y el sofista es un maestro. Era cuestión de vencer. Decía Protágoras, convierte tus argumentos débiles en argumentos fuertes. Había que hablar con fuerza, creyéndose uno sus propias mentiras, o por lo menos intentar que el otro la creyera. Y en ese sentido, más importante que buscar si había peso en las palabras, había que buscar la fuerza, la gravedad de las palabras en el hablante, ¿no? En la capacidad de porfiar, la capacidad de enfrentar, la capacidad de vencer. De tal manera que se dice que en Grecia fue sustituida la espada por la discusión, por la palabra, con la llegada de los sofistas. En vez de pelear, utilizando la fuerza muscular y agrediéndose, comenzaron a discutir y la discusión se convirtió en el arte. Bueno, entonces podríamos decir que en Grecia, el primer método que aconteció dentro de lo que se llamó la proliferación del pensamiento y una filosofía ahí soterrada, el primer método que apareció fue la retórica, el arte de la discusión para convencer al adversario, a ver quién tenía la razón. Bueno, un poquito esta era la intención de la clase de hoy. Hoy no vamos a durar mucho. Ya estamos preparándonos para Sócrates. La próxima semana ya prepárense un poquito a Sócrates, que va antes de Platón y de Aristóteles, que estamos entrando con estos pensadores fuertes, ¿verdad? Entonces, así como a nivel de tarea, podrían ustedes preguntarse, ¿qué es para Sócrates? ¿Qué se entiende como la dialéctica en Sócrates? ¿Y cuáles son las partes de la dialéctica? Repiénsenme eso para la próxima clase, que sobre eso entonces estaremos reflexionando. Bueno, entonces le pongo presente. Aquí vamos a ver a Jason Silverio, ¿verdad? Sí, profe, hay una curso para Freire. ¿Para quién? Freire, profe. Vamos a ver. Yo tengo aquí a Yendi. Hendy. Freire. Frey. Pero que yo aquí no veo a nadie con Frey. Se llama profe Freire Batista. Démoslo en la B. Batista Ruiz, Corporino. Sí, es corporino. Pues le dice a usted que rapidín, porque usted tenía de que la clase es muy rápido, rapidín. Le dice a usted. No, está bien, pues. Chris Lady, Rosario. Vamos Presente, maestra. ¿Eh? Y una pregunta, por favor. Ajá. Dígame. Entonces, hay que investigar sobre Sócrates para la próxima clase. Exacto. Especialmente sobre lo Porque que se llama la dialéctica de Sócrates. Profe, usted no va a empezar como 3 minutos, pero no, o sea, dar su Opinión. argumento de esta clase.
Sí, Bueno, exacto. si quiere decir algo. Profe, ¿cuál es la metodología suya para los exámenes? Bueno, ya hice una pregunta metodológica, eso no es para decir algo de la clase. Eso, ustedes, además de las Lo que yo asistencias, me referí, ujú, o sea, lo que yo me referí para la próxima clase, con respecto a la tarea, usted nos va a dar que sea 3 o 4 minutos para nosotros argumentar de la tarea que usted nos está dejando. ok. Al inicio yo siempre pregunto de qué tratamos la clase pasada. Si quieren hablar, pues tendrán ese espacio. De todas formas, la presencia en la clase son 30 puntos de trabajo final en el momento que yo se lo ponga y 30 puntos de un examen oral que será al final. Y cuando llegue la evaluación de los profesores, pues tendrán que evaluar al maestro que le vale 10 puntos. Bueno, nada, nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo viernes, si Dios quiere. Recuerden Profe, también, otra pregunta. recuerden también que pueden seguir la clase vía video. Pueden entrar a lo que se llama el video que yo subo en WhatsApp de esta clase y por ahí entonces lo leen, lo escuchan, responden la pregunta, me la envían y con eso ya completan la asistencia de ese día. Dime, Jason. Profe, el examen oral del que usted habla, ¿es un examen como una exposición o un debate? No, es un examen final, ya eso es dialogado, pero eso yo lo explico ya antes de darlo, ya cuando termine toda la clase. Está bien, profe, gracias. Es para yo comentarle eso a Feli. Nosotros estuvimos hablando acerca de eso, de cómo sería la metodología suya del examen. Ahí preparándonos, tú sabes que es equitativo. Bueno, está bien. Bye, cuídense mucho, pórtense bien. Adiós.